En el presente video se hace una revisión del significado embriológico de la formación del sistema urogenital femenino y masculino del embrión. Esta explicación será dada por mí, Ángeles Otelo Gómez, y por Alberto Manso Ruiz. Hay que comprender que para el estudio del sistema urogenital, este puede ser dividido en dos componentes, el sistema urinario y el sistema genital. Sin embargo, de manera embrionaria y anatómicamente, estos dos se encuentran íntimamente entrelazados, puesto que ambos se desarrollan a partir de una cresta del mesodermo intermedio, a lo largo de la pared posterior de la cavidad abdominal, e inicialmente los conductos excretores se introducen en la cloaca. El sistema urinario se forma antes del aparato genital y está conformado por los riñones que excretan la orina, los uréteres que transforman la orina desde los riñones a la vejiga que almacena la orina, la uretra que conduce la orina desde la vejiga al exterior. Los sistemas renales son aquellos que durante la vida intrauterina se forman y estos son tres. Se suponen en su secuencia cefalocaudal. Tenemos primeramente al pronefros, después sería el mesonefros y por último tendremos el metanefros. En esta imagen podemos visualizar un poco acerca de la distinción o el acomodo de estos tres órganos. El pronefros lo podemos distinguir como estas pequeñas bolitas color naranja que están en la parte posterior. El mesonefro sería la parte azul, es un poquito más gruesa, que está en la parte media del embrión. Y el metanefro sería la parte más caudal hacia abajo, que es la parte negra, que formará en futuras semanas lo que vendrá siendo el riñón definitivo. Muy bien, el pronefros, al comienzo de la cuarta semana, el pronefros estará representado entre 7 y 10 grupos celulares, como lo veíamos anteriormente, compactos en la región cervical. Este grupo, formado por unidades excretoras vestigiales o nefrotomas que retroceden antes de que se formen otros más caudales. Hacia finales de la cuarta semana, todos los indicios del sistema pronefrótico han desaparecido. El mesonefros y los conductos mesonéfricos proceden del mesodermo intermedio de los segmentos torácico superior y lumbar superior. Al comienzo de la cuarta semana de desarrollo, durante la regresión del sistema pronéfrico, aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefros. Se alargan rápidamente, forman un bucle en forma de S y crean una red de capilares que formará un glomérulo en su extremidad medial. Alrededor del glomérulo, los túbulos forman la cápsula de Bowman y juntas estructuran el corpúsculo renal. Lateralmente, el túbulo se introduce en el conducto colector longitudinal conocido como conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. A mitad del segundo mes, el mesonefros forma un órgano ovoide grande a cada lado de la línea media. Puesto que la gónada en desarrollo se halla en su lado medial, la cresta formada por ambos órganos se conoce como cresta urogenital. Hacia el final del segundo mes, la mayoría han desaparecido. En el sexo masculino van a persistir un poco más porque van a participar en la formación del sistema genital, pero en el sexo femenino sí van a desaparecer. Pasando ahora a los metanefros, a estos se les conocerán como el riñón definitivo,
pues este órgano aparecerá en la quinta semana de la gestación, y que es a partir del mesodermo metanéfrico que se generan sus unidades excretoras, al igual que en el sistema mesonéfrico. El desarrollo de conductos difiere del de otros. El sistema colector de los metanéfros se explica de esta manera: los conductos colectores se desarrollarán a partir de la yema uretral excrescencia del conducto mesonéfrico cerca de la entrada en la cloaca. La yema penetra el tejido metanéfrico, el cual en su extremo distal formará una especie de cubierta, la cual formará la pelvis renal primitiva y se dividirá en porciones craneal y caudal, que serán los futuros cálices mayores. Cada cáliz formará dos yemas nuevas hasta formar 12 generaciones de túbulos. En la periferia se forman hasta el final del quinto mes. Ahora, los túbulos de la quinta generación se alargan y convergen en el cáliz menor formando la pirámide renal. En el sistema excretor, cada túbulo colector recién formado está cubierto en su extremo distal por un casquete de tejido metanéfrico. Bajo la influencia inductiva del túbulo, las células del casquete de tejido forman una pequeña vesícula, llamada vesícula renal, que a su vez origina pequeños túbulos en forma de S. Los capilares crecen dentro del espacio delimitado en un extremo de la S y se diferencian en glomérulos. Estos túbulos, junto con los glomérulos, forman las nefronas o las unidades excretoras. El extremo proximal de cada nefrona formará la cápsula de Bowman. El extremo distal forma una conexión abierta con uno de los túbulos colectores que pasa desde la cápsula de Bowman hasta la unidad colectora. El alargamiento continuo del túbulo excretor termina en la formación del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, y el túbulo contorneado distal. En consecuencia, tendremos que el riñón se desarrollará a partir de dos fuentes. Uno, el mesodermo metanéfrico, que proporciona unidades excretoras, y dos, la yema uretral, que origina el sistema colector. Se forman nefronas hasta el nacimiento, momento en el que hay aproximadamente 1 millón de nefronas en cada riñón. La producción de orina empieza al principio de la gestación, poco después de la diferenciación de los capilares glomerulares, que empiezan a formarse hacia la 10ª semana. En el momento del nacimiento, los riñones tienen un aspecto lobulado, pero la lobulación desaparece durante la infancia como resultado del posterior crecimiento de las nefronas, aunque estas no aumentan en número. Pasando al sistema genital, comprendemos que el aparato genital es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad, la síntesis de las hormonas sexuales y con la micción, que es la eliminación de la orina en los seres humanos. La diferenciación sexual implica muchos genes, de los cuales algunos son autosómicos. Esto significa que el gen en cuestión está localizado en uno de los cromosomas no sexuales. El cromosoma Y es la clave para el dimorfismo sexual, pues que contiene al gen de la determinación sexual testicular denominado Sex Determining Region on Y, o SRY por sus siglas en inglés, en su brazo corto, el cual procede de un producto proteico que inicia una cadena de activación de genes que determina el destino de los órganos sexuales rudimentarios. La influencia de la proteína SRY presenta un desarrollo masculino, por lo tanto, su ausencia establece el desarrollo femenino. Las gónadas. Al principio, las gónadas aparecen como un par de rebordes longitudinales
conocidos también como crestas genitales o crestas gonadales, en las cuales aparecerán las células germinales en la sexta semana del desarrollo. Las características morfológicas masculinas o femeninas son adquiridas en la séptima semana del desarrollo, aunque el sexo del embrión es determinado desde el momento de la fecundación, genéticamente hablando. Las células germinales primordiales. Las células germinales primordiales en la tercera semana migran hacia el epiblasto por la línea primitiva y se encontrarán entre las células endodérmicas de la pared del saco vitelino. En la cuarta semana, las células germinales primordiales migran por el mesenterio dorsal del intestino anterior por medio de los movimientos ameboides. El movimiento ameboide es un tipo de movimiento realizado por la protrusión del citoplasma de la célula. En la quinta semana, las células germinales primordiales llegan a las gónadas primitivas. En la sexta semana, las crestas genitales se ven invadidas por las células germinales primordiales. Vale la pena mencionar que si las células germinales primordiales no llegan a las gónadas, estas no se desarrollan. Así, las células germinales primordiales tienen un efecto inductor sobre el desarrollo de la gónada en el ovario o el testículo. Y poco antes y durante la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales penetran al mesénquima subyacente. Los cordones sexuales primitivos. Es en el mesénquima subyacente que se constituyen los cordones sexuales primitivos, cordones de formación irregular conectados con el epitelio superficial que tienen una imposible distinción entre las gónadas masculina y femenina, y estos se encuentran presentes tanto en el embrión femenino como en el embrión masculino. A la gónada que no es posible diferenciar entre una gónada masculina y una gónada femenina se le conocerá con el nombre de gónada indiferenciada. Esto abre paso a una etapa conocida como la etapa indiferenciada, en la que el embrión al comienzo cuenta con dos pares de conductos genitales. Los conductos paramesonéfricos, conocidos como los conductos de Müller, son la derivación de una invaginación longitudinal del epitelio de la superficie anterocraneal de la cresta urogenital que en la mujer origina la trompa uterina y el canal uterovaginal, mientras que en el varón genera el apéndice testicular y el utrículo prostático. Los conductos mesonéfricos, conocidos también como los conductos de Wolff, son conductos del embrión masculino propiamente, y se define como una estructura embrionaria en la que se transforma el mesonefros, del que deriva el uréter, la pelvis, los cálices, los conductos colectores, el deferente y las vesículas seminales. Describiendo más a los conductos genitales masculinos, tenemos que tener en cuenta que la testosterona es la responsable del desarrollo de los conductos genitales masculinos. Estos conductos derivan del sistema renal mesonéfrico. Algunos de los túbulos epigenitales establecen un contacto directo con los cordones de la rete testis, constituyendo así los conductillos eferentes del testículo. Cabe aclarar que los túbulos paragenitales no se unen a los cordones de la rete testis. Los vestigios de este, en conjunto, se conoce como paradídimo. Bajo el sitio de entrada de los conductillos eferentes, los conductos mesonéfricos se elongan y desarrollan circunvoluciones que constituirán el epidídimo, que desde la cola hasta la región en la que emerge la vesícula seminal, el conducto desarrollará una capa muscular gruesa que originará el conducto deferente. Por su parte, el conducto eyaculatorio es aquella región que se extiende más allá de las vesículas seminales, que bajo la influencia de la hormona antimülleriana se sintetiza en las células de Sertoli.
y los conductos paramesonéfricos masculinos se degeneran a excepción de una pequeña porción en sus extremos generales, conocida como apéndice testicular. Pasando ahora a los testículos, la formación de estos es por parte, como ya se mencionó antes, por la influencia del gen SRY del cromosoma Y. Los cordones sexuales primitivos proliferan y penetran en la profundidad de la médula para constituir los cordones testiculares. El desarrollo de los testículos toma lugar en el retroperitoneo de la región abdominal, y mientras el feto crece, estos irán descendiendo de manera caudal hasta llegar al escroto. Hacia el hilio de la glándula, los cordones se desintegrarán para formar una red de tiras celulares pequeñas que posteriormente dará origen a los túbulos de una estructura conocida como la rete testis. Mientras el desarrollo continúa, una capa de tejido conectivo fibroso, llamada la túnica albugínea, separa los cordones testiculares del epitelio superficial. En el cuarto mes, los cordones testiculares adquieren una forma de herradura y sus extremos quedan en la continuidad con los de la rete testis. Como se mencionó anteriormente, existe un evento conocido como el descenso testicular, que el desarrollo de los testículos tomará lugar en el retroperitoneo de la región abdominal, y mientras el feto crece, estos descenderán de forma caudal, pasando por la pared abdominal hasta llegar a su destino, el escroto. Los conductos inguinales, de aproximadamente 4 centímetros de longitud, son el medio por el cual el testículo se abrirá paso hasta su destino final. En la dirección caudal, el mesenterio para el testículo adquiere características ligamentosas conocidas como ligamento genital caudal. Es a partir del polo caudal del testículo que se extiende una condensación mesenquimatosa conocida como gubernáculo, la cual, antes del propio descenso del testículo, termina en la región inguinal de los músculos oblicuo abdominal interno y oblicuo abdominal externo. Más tarde, este se forma y crece un segundo segmento en la región extraabdominal del gubernáculo, desde la región inguinal hasta las protuberancias escrotales. Pasando ahora a la formación de los genitales externos masculinos, los andrógenos secretados por los testículos determinan el desarrollo de los genitales externos en el feto masculino, los cuales se caracterizan por tener una rápida elongación del tubérculo genital, que tendrá ahora el nombre de falo. Durante la elongación, el falo tira de los pliegues uretrales hacia adelante, de tal manera que se convierten en las paredes del surco uretral, el cual se extenderá a lo largo de la cara ventral del falo elongado, hasta alcanzar al glande en su región distal. Para el final del tercer mes, los dos pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral, formando la uretra peneana, que no se extiende al extremo del falo. En la región inguinal se forman unas protuberancias conocidas como protuberancias escrotales, que al avanzar en dirección caudal, cada una de estas protuberancias formará una mitad del escroto, las cuales estarán separadas entre sí por el tabique escrotal. La uretra, en este extremo, se forma durante el cuarto mes, cuando las células ectodérmicas de la punta de glande se imaginan formando un cordón epitelial corto, el cual desarrollará más adelante un lumen formando el meato uretral externo. Durante el desarrollo de los genitales masculinos se pueden presentar algunos defectos genitales, los cuales se presentan aquí algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, las hipospadías,
que el hipospadias es un defecto de nacimiento en los varones, el cual consiste en una abertura de la uretra, el conducto por el cual pasa la orina desde la vejiga para salir del cuerpo, que no está en la punta del pene, sino está en otro lado del mismo. Tenemos también las epispadías. En esta anomalía, el meato uretral se identifica en el dorso del pene. Aunque puede tratarse de un defecto aislado, la mayoría de las veces se relaciona con la extrofilia vesical, que es cuando la vejiga se desarrolla fuera del feto, y el cierre anómalo de la pared corporal ventral. También existe el micropene. Este se desarrolla cuando no hay una estimulación androgénica suficiente para el crecimiento de los genitales externos. Por definición, es 2.5 veces desviaciones estándar más pequeño que la longitud promedio. La fimosis, que es un estrangulamiento del orificio del prepucio que impide que se retraiga por encima de la punta del pene. El pene bífido, también llamada duplicación peneana, puede ocurrir si el tubérculo genital se divide. Y la hidrocele, que consiste en un saco lleno de fluido alrededor de un testículo, que usualmente se manifiesta como una inflamación del escroto. Esta usualmente desaparece sin la necesidad de tratamiento médico durante el primer año. Muy bien, ahora vamos a explicar el desarrollo de los ovarios. En el embrión femenino con una dotación cromosómica sexual XX y sin cromosoma Y, los conductos sexuales primitivos se disocian en grupos de células irregulares. Más tarde van a desaparecer y van a ser sustituidos por un estroma vascular que forma la médula ovárica. El epitelio superficial de la gónada femenina, a diferencia de la masculina, sigue proliferando. En la séptima semana origina una segunda generación de cordones, que serían los cordones corticales, que se introducen en la mesénquima subyacente para permanecer cerca de la superficie. Durante el tercer mes, estos cordones se dividen en grupos aislados de células. Las células de estos grupos se siguen proliferando y empiezan a rodear cada ovogonio con una capa de células epiteliales llamadas células foliculares. Por lo tanto, puede afirmarse que el sexo genético de un embrión se determina en el momento de la fertilización, dependiendo de si el espermatozoide lleva un cromosoma X o un cromosoma Y. En embriones con una configuración cromosómica sexual XX, los cordones medulares de la gónada involucionan y se forman una segunda generación de cordones corticales, que sería lo que va a diferenciar el sexo femenino. El gen WNT4 es el que va a determinar la formación de los ovarios. Además, va a regular la expresión de otros genes responsables de la diferenciación ovárica, aunque estos otros genes de Ana todavía no han sido identificados. Los estrógenos también intervienen en la diferenciación sexual y, bajo su influencia, los conductos paramesonéfricos o los conductos de Müller. Estos son estimulados para formar las cavidades uterinas, el útero, el cuello uterino y la vagina superior, que posteriormente lo vamos a explicar. Aquí en esta imagen podemos ver un pequeño diagrama de la diferenciación sexual. Tenemos como principal el mesodermo intermedio. Estos genes van a actuar sobre las células de la cresta gonadal y su ausencia, por ejemplo, va a derivar en el ovario y su presencia va a derivar en el testículo. La presencia de este gen, que sería el SRY, es el que va a dar la pauta para la formación del testículo. En el caso de estar ausente, aquí vamos a ver que va a actuar el gen WNT4.
que sería el que va a ser el primordio de la formación del ovario. Los conductos genitales del sexo femenino son paramesonéfricos y se convierten en los principales conductos genitales del sexo femenino. Se pueden identificar uno en una parte ventral craneal que se abre en la cavidad abdominal, dos en una parte horizontal que atraviesa el conducto mesonéfrico y tres una parte ventral caudal que se fusiona con su homólogo del lado opuesto. Con el descenso del ovario ya formado, las primeras dos partes se convierten en la trompa uterina, que sería la parte vertical craneal o trompa de Falopio. En las partes caudales se van a fusionar las dos últimas y van a formar la cavidad uterina. Cuando la segunda parte de los conductos paramesonéfricos se desplaza en dirección medio-caudal, las crestas urogenitales pasan gradualmente a un plano transversal. Una vez que los conductos se han fusionado en la línea media, se establece un amplio pliegue pélvico transverso. Este pliegue, que se extiende desde el extremo lateral de los conductos paramesonéfricos fusionados hacia la parte ventral de la pelvis, constituyen el ligamento ancho del útero. El útero y los ligamentos anchos se dividen la cavidad pélvica en la bolsa recto-uterina y en la bolsa retrovesical, que sería en la parte anterior y en la parte posterior de, si vemos un corte transversal del embrión. Los conductos paramesonéfricos fusionados originan el cuerpo y el cuello del útero. Están rodeados por una capa de mesénquima que forma la recubierta muscular del útero, el miometrio y su recubrimiento perineal, que sería el perimetrio. Ok, aquí en esta imagen podemos ver cómo se unen estas dos partes en la parte interior, tienen en contacto con el seno urogenital y este va a dar forma al útero y la parte posterior de la vagina. Lo podemos ver en color amarillo lo que va a ser la porción vaginal y en color rojo lo que vendría siendo la parte de el cervix y los fondos de saco y el cuerpo uterino. Las anomalías uterinas son duplicaciones del útero que se deben a la ausencia de la fusión de estos mismos conductos paramesonéfricos. Tenemos, por ejemplo, el útero didelfo, que es el que tendríamos primeramente en la imagen, que es la formación de dos cavidades completamente diferentes y en ocasiones puede estar conformado por dos vaginas diferentes también. También tenemos el útero arqueado, tiene una hendidura en su parte central o se va a ver reflejada en el interior del útero y va a limitar un poco más su cavidad. El útero bicorne, por ejemplo, tiene dos divisiones, pero solamente va a contar con una sola vagina, aunque puede contar con dos cervix diferentes. También tenemos el útero bicorne unicelular, que solamente va a tener un orificio, pero va a estar un poco dividido, como se ve en la imagen, por dos secciones completamente diferentes, aunque están unidas. La atresia de cuello uterino el cuello uterino está completamente cerrado, atrésico, no hay entrada. Y la atresia vaginal, posteriormente la vamos a explicar un poquito más, pero es el cierre completo o parcial de la entrada vaginal. La formación de la vagina
Es poco después de que la punta sólida de los conductos paramesonéfricos alcanza el seno urogenital, lo que explicaba anteriormente, que es la parte amarilla de la imagen. Se forman 12 vaginaciones sólidas a partir de la parte pélvica del seno. Estas vaginaciones van a ser los bulbos senovaginales. Van a formar una placa sólida llamada placa vaginal. La proliferación va a seguir en el extremo craneal de la placa, lo que aumenta la distancia entre el útero y el seno urogenital. Hacia el quinto mes, la excrescencia vaginal se halla canalizada por completo. Las expansiones de tipo alar de la vagina es lo que va a corresponder a los fondos de sacos vaginales. La vagina tiene un origen doble, con la pared superior que procede de la cavidad uterina, que sería la imagen la final, todo lo que es en color rojo, y la parte inferior derivada del seno urogenital, que sería la parte amarilla de la imagen. La luz de la vagina permanece separada del seno urogenital por una fina placa de tejido llamado himen. Las anomalías vaginales es el cierre parcial o completo del orificio vaginal debido a que los bulbos senovaginales no se fusionan o no se desarrollan del todo, produciendo una vagina doble o una vagina trésica. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen. La primera es una vagina normal, se ve completamente permeable. En la segunda tenemos un útero con un himen anormal, un himen un poco más impermeable, por así decirlo. En la tercera imagen tenemos una atresia segmental, que sería solamente la atresia de una parte, de una parte o parcialmente de la vagina. Y en la cuarta imagen tenemos una atresia completa, que sería una, digamos, un septo transversal en el orificio vaginal. Este es completamente impermeable. Los genitales externos del sexo femenino se estimulan a partir de los estrógenos. Estos van a estimular el desarrollo de estos órganos. El tubérculo genital se va a alargar solo ligeramente y va a formar el clítoris. Los pliegues uretrales no se van a fusionar como en el sexo masculino, sino que se convierten en los labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y van a formar los labios mayores, y el surco urogenital es abierto y forma un vestíbulo, que posteriormente se va a cerrar un poco más y va a diferenciarse un poco en lo que es la entrada de la vagina y el espacio de la uretra. Como lo podemos ver aquí en la imagen, lo que sería el vestíbulo o el pliegue urogenital es la parte un poquito más negra de la derecha, de la izquierda, perdón, y pues ya posteriormente es una vagina un poco más formada y más cerrada por el himen, que es la parte que se ve como estrellita, y el punto de arriba sería la uretra. Muy bien, pues hemos llegado a las conclusiones. La determinación del sexo en un embrión ya está hecho desde su concepción, como lo mencionábamos, desde su fertilización. Pero el desarrollo del sistema urogenital tiene muchas variantes y pasos a seguir para lograr la diferenciación sexual, que en la práctica médica es muy importante porque va a ser de suma importancia para tomarlo en cuenta en nuestros procesos y pues en el reconocimiento clínico, en los casos clínicos, en el tratamiento que podamos aplicar sobre estas diferencias o estas formaciones diferentes que puedan presentar el aparato urogenital.
Muchas gracias por su atención.